Son las 9:39 y tal como habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con México, donde se halla nuestro compatriota Fernando Tuesta, invitado por el Instituto Nacional Electoral de México, una institución que tiene mucho prestigio ahí, porque entre otras cosas ha sabido resistir a las presiones políticas para garantizar elecciones transparentes y justas. Señor Tuesta, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros desde México. No, gracias a usted por la invitación, Fernando. Bueno, estamos ante una situación, creo, inédita en América Latina, según la cual, según todas las encuestadoras, las únicas posibilidades de ganar la tienen dos mujeres, ambas ingenieras, ambas de 61 años de edad y ambas que representan coaliciones y no partidos. La señora Claudia Sheinbaum, que cuenta con el apoyo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, y la señora Xochitl Gálvez, que representa de una manera extraña una coalición de la izquierda, del centro y de la derecha, es decir, de toda la clase política tradicional mexicana que fue rebasada por la candidatura de López Obrador, que si bien salía de la izquierda tradicional, rompió con ella y creó el movimiento. Explíquenos, por favor, ¿cómo podemos entender que haya estas elecciones con un favoritismo, al parecer, marcado para la persona que ayer ha declarado en el Zócalo de México que López Obrador es el mejor presidente de la historia de México? Eso es lo que le oí decir a la señora Sheinbaum anoche. Sí, lo señalas muy bien. Es altamente probable que a partir de la elección México tenga una presidenta de la República. Este es un hecho efectivamente inédito. Acá se presentan en realidad solo 3 candidaturas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país y en otros de la región, en donde están agrupados en 2 coaliciones, sobre todo las de mayores preferencias. Ese es un primer dato. Mañana se elige presidente de la República, 500 miembros de la Cámara de Diputados. Acá el mandato de diputados es de solo 3 años y se elige también el Senado, que tiene un mandato de 6 años. Además, se elige más de 19,000, lo que llaman acá entidades y autoridades subnacionales, y esto es lo que han denominado la gran elección en México, como nunca antes coincidían en este país que es un estado federal. Claudia Sheinbaum, como tú bien lo has dicho, es la autoridad política en la Ciudad de México y representa, pues, es la candidatura oficialista y que representa la continuidad. Y por otro lado, efectivamente, la candidatura de Gálvez es una candidatura que hasta hace un poco tiempo sería pues imposible, ¿no? Porque están ahí integradas, en primer lugar, el histórico PRI, el PRD, que era el partido de izquierda tradicional, de donde nace Morena, sí, que es el partido de Andrés López Obrador, y el PAN, el partido de derecha, ¿no? Sin embargo, uno de los aspectos que está marcando esta elección es la violencia política. Han sido asesinados 31 personas en este proceso electoral, varios de ellos candidatos, superando en número a las otras elecciones. Sin embargo, pese a estas circunstancias, el proceso se desarrolla, digamos, en otros aspectos organizativos, etcétera, muy bien desarrollados por el Instituto Nacional Electoral, una equivalencia de la OMP en Perú, pero que tiene, digamos, una fortaleza enorme, así como el Tribunal de Justicia Electoral, equivalente, digamos, Jurado Nacional de Elecciones, que tienen gran fortaleza y tienen una autonomía que efectivamente ha resistido las críticas, los embates de exteriores en los últimos tiempos, ¿no? Hay otro aspecto en el que es muy original la señora Sheinbaum, que es su origen judío. Sería la primera vez en la historia, no de América Latina, sino del mundo iberoamericano, porque no ha sido el caso ni en España ni en Portugal nunca, y en ningún otro país, que alguien de origen judío, como la señora Sheinbaum, sea elegida jefe de Estado. Eso
pese a que sabemos que ha habido y hay antisemitismo en nuestros países. Y de hecho, algunas voces antisemitas se han pronunciado contra la señora Sheinbaum. Es correcto lo que señalas. Sin embargo, digamos, el tema, el que más rodea a ella es la seguidora, la heredera de Andrés Manuel López Obrador. Pero dices tú bien en aquellos aspectos en donde han salido noticias, pronunciamientos, pero que felizmente han sido marginal pese al contexto internacional del cual obviamente está comprometido Israel, Palestina, etcétera, ¿no? Pero no ha sido un tema de campaña. Acá el tema es la continuidad o no de la política y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que va a terminar su mandato pues con un nivel de aprobación muy alto, ¿no? Ya quizá más allá de lo que acá se pueda discutir, es interesante, pero en América Latina, Fernando, aquellos quienes fueron, digamos, herederos o apadrinados por líderes importantes, han terminado entrando en conflicto con ellos una vez que han asumido el poder. Sí. Hay que recordar en el caso de Colombia, entre Santos y Uribe, Lenín Moreno y Correa, ¿no? Por colocarse y Evo Morales. Vamos a ver cómo actuará él, la sociedad elegida presidente de la República, en relación a Andrés Manuel López Obrador, y un punto que es necesario que se conozca en Perú. En México no es posible la reelección presidencial, ni inmediata. Vale decir, Andrés Manuel López Obrador nunca más podrá ser candidato a la presidencia. Es el único país, digamos, en América Latina en donde esto sucede. Muy bien, muchas gracias. Pregunta final con el tiempo robado ya. ¿En qué puede cambiar la política exterior de México y en particular hacia el Perú? Porque sabemos todas las declaraciones que ha hecho López Obrador, muy desenfocado, muy desinformado y muy hostil hacia el Perú, ¿no? ¿En qué puede cambiar la señora Sheinbaum, que se ha mantenido naturalmente hasta ahora a la sombra de su padrino López Obrador, pero que, como está sugerido, podría cambiar una vez que el poder lo tenga ella y no el que haya sido su mentor, más que padrino en realidad? Bueno, él además es un comunicador permanente, ¿no? En todas sus apariciones diarias, y allí la verdad a veces no tiene límites. Tenemos la esperanza, en el caso nuestro, de que las relaciones se restablezcan en los mejores términos que siempre hemos tenido con un país tan próximo, hermano, como es México, y yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar. En todo caso, en el programa presidencial que ha presentado la señora Sheinbaum, no se ve ninguna importancia dada a la Alianza del Pacífico. Sobre ese punto es difícil que cambie. Es difícil, parece que cambie. Sí, pero me refiero ya más a esta controversia hostil en términos... Bilateral. Ojalá que haya sido solo en un momento de mal humor del señor López Obrador y de terquedad, y que no se mantenga en sus horas. Una última palabra, ya no sobre México, sino sobre el Perú. Usted sabe que hay un gran debate ahora en el Perú sobre la eliminación de los movimientos regionales para ser aptos a candidatear en las elecciones. Una primera opinión sobre ese tema, señor Tuesta Soldevilla. Bueno, lo primero, en ninguna parte existen solo partidos políticos nacionales. Acá en México, por ejemplo, hay los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales. Y en todos los países eso es así. He leído el sustento que ha ameritado la aprobación del Congreso en primera votación para modificar la Constitución, y que sean exclusivamente los partidos políticos las únicas organizaciones que pueden presentar listas a nivel subnacional, y regiones, alcaldías provinciales y distritales. Personalmente en desacuerdo, porque además no existe sustento. Hablan, por ejemplo, del sustento de que los movimientos regionales no tienen control, cosa que no es cierto. Basta abrir la página web de la OMPE y los movimientos regionales tienen que rendir cuentas, ellos y sus candidatos, en términos de financiamiento privado, de ingresos y egresos. Por lo demás,
los partidos políticos sí tienen financiamiento público directo, los movimientos regionales no. Pero además, algunos datos, Fernando, que son realmente sorprendentes y no se entiende qué es lo que se espera. En la última elección regional y municipal del 2022, los partidos políticos, ni uno solo, logró colocar candidaturas a los gobiernos regionales, que son 25 en todo el país, ninguno. A la vez, a 25, a nivel ¿no? de la... Sí, claro. Bueno, no es que los 25 ninguno, y en general tampoco. ¿Cómo van a cubrir eso? Es una pregunta que además va a traer problemas. No hay respuesta. Yo espero que esto no proceda. Hay que cambiar indudablemente el tema de los movimientos regionales, pero también de los partidos. Muy bien. No solamente unos y no los otros. Muchas gracias, señor Tuesta Sol de Villa, que tenga una fecunda estadía en México, que tome muchas lecciones de lo que pasa y lo que observa y que nos las comparta cuando regrese usted al Perú. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Cómo no? No, gracias a usted. Ha sido Fernando Tuesta, que se prepara para presenciar el día de mañana una jornada electoral decisiva en México, en donde todos los sondeos muestran que se disputará sobre todo entre dos mujeres, una de las cuales lleva, según las encuestas, un amplio favoritismo que era respaldada por el presidente López Obrador, la señora Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre política peruana, sobre este tema justamente de los movimientos regionales y sobre la reelección que se ha permitido en el Congreso con el politólogo Fernando Tincopa del Centro Huiñac.